Buenas noches desde Addis Abeba, en un momento que ya ha sido descrito como el punto de inflexión más importante en la historia de África. Desde la independencia, los 54 jefes de Estado de todo el continente africano acaban de firmar un acuerdo vinculante a nivel continental que dará inicio oficialmente a la formación de un gobierno africano unificado. Así es, África, el continente largamente dividido por fronteras coloniales impuestas por potencias extranjeras por conflictos y por intereses contrapuestos, ha dado su primer paso oficial hacia gobernar como una sola entidad. Esto no es solo simbólico, es legal, es histórico también y es real. El acuerdo, oficialmente denominado el Acuerdo de Soberanía e Integración de la Unión Africana, fue finalizado tras 11 horas de negociaciones a puerta cerrada en la Cumbre de Emergencia de la Unión Africana 2025, celebrada aquí en la capital de Etiopía, y lo que siguió fue una firma de cada uno de los jefes de Estado africanos, incluidos líderes de larga data, presidentes recién electos, y incluso las voces revolucionarias una vez desestimadas como soñadores irreales. La idea de los Estados Unidos de África fue tratada como fantasía. Desde Kwame Nkrumah hasta Muammar Gaddafi la visión resonó en discursos, escritos y corazones rebeldes, pero uno a uno, esos sueños fueron silenciados, por asesinatos, por deudas, por miedo, hasta ahora, porque esta noche algo cambió. A las 6:32 de la tarde, hora local, se hizo el último trazo de la pluma. El presidente Ibrahim de Burkina Faso, joven, sin disculpas, no comprado, se levantó de su asiento, miró alrededor de la sala y comenzó a aplaudir. Lo que siguió no fue una celebración, fue una liberación. Años de dolor, de traición, de ver a sus naciones servir a intereses extranjeros, finalmente encontraron su momento de redención en esa sala. Ya no había 54 países, había un solo continente. Este acuerdo no trata de borrar las identidades nacionales, se trata de protegerlas bajo un mismo techo, un techo construido por africanos para africanos, sin hilos extranjeros que lo sostengan. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? Esto es lo que sabemos hasta ahora. Se formará un parlamento continental para 2027. Una fuerza central de defensa africana comenzará su entrenamiento a finales de este año. Las monedas nacionales se mantendrán, pero se introducirá una moneda para el comercio y desarrollo. Pound africano, para 2028, todos los ciudadanos africanos recibirán derechos continentales, lo que permitirá viajar, trabajar y hacer negocios sin visa a través de la Unión. Se establecerá una nueva Corte Continental de Responsabilidad, que investigará la corrupción y el abuso de poder en todos los Estados miembros. Y sí, hay planes para que un solo presidente africano sea elegido democráticamente por todos los africanos para 2030 o en Lagos, Kigali, Accra, Swok y Johannesburgo. La noticia provocó celebraciones espontáneas, las mujeres bailaban en las plazas del mercado, los grupos yala se reunían alrededor de televisores y teléfonos móviles. Las banderas de diferentes naciones ondeaban juntas como un solo pueblo en Gambala. Un mural de Thomas Sankara se iluminaba con velas. Debajo de él, alguien pintó con spray no murió en vano. Por ahora, los detalles siguen evolucionando y las preguntas sobre la implementación permanecen, al igual que la resistencia de las potencias globales que alguna vez tuvieron a África por el cuello. Pero esta noche, por primera vez en la historia moderna, todos los líderes africanos han elegido la unidad sobre el miedo, la integración sobre la aislación y el legado sobre la lealtad a los sistemas que los dividieron. Esto no es solo un acuerdo, es una declaración. África ha decidido y el mundo está observando. El acuerdo fue firmado. La tinta aún estaba húmeda. Los líderes habían salido de la sala, pero el mundo ya había cambiado y se había liberado. La onda de choque había comenzado a recorrer las capitales europeas. La reacción fue rápida y tensa. La decisión de la Unión Africana de formar un solo gobierno no fue tratada como un avance, sino como una interrupción. No como un paso hacia la unidad, sino como un terremoto geopolítico. En Bruselas, los analistas se apresuraron a redactar informes de política de emergencia. Los mercados globales reaccionaron en minutos con sutiles cambios. Los acciones vinculadas a las exportaciones de recursos africanos cayeron un 3%. El euro se deslizó ligeramente frente a la cesta de monedas de África Occidental y los indicadores internacionales de riesgo de inversión parpadearon en amarillo en toda la tabla, pero no fue la economía lo que más les preocupaba. Fue el precedente. La idea de que 54 naciones habían logrado ponerse de acuerdo sobre algo tan monumental sin consultar a los viejos guardianes, sin permiso, sin deuda, sin miedo. En Washington, la sala de prensa del Departamento de Estado se llenó de reporteros, exigiendo
esperando una respuesta oficial. El portavoz apareció calmado, pero las palabras fueron cuidadosamente elegidas. Apoyamos las iniciativas dirigidas por África que promueven el desarrollo y la cooperación regional, pero alentamos el respeto continuo por los principios democráticos y los acuerdos bilaterales existentes. Bajo esas frases pulidas se escondía un mensaje de preocupación. África acababa de salirse de la línea y el libro de jugadas habitual no estaba funcionando. París fue más directo. Un cable diplomático de élite sugirió que el gobierno francés consideraba que este movimiento podría desestabilizar las relaciones económicas existentes. Una forma educada de decir que temían perder el control sobre sus antiguas colonias, los recursos que fluían silenciosamente hacia los sistemas franceses durante décadas. En Londres, los grupos de reflexión se reunieron en sesión de emergencia. Los asesores principales lo llamaron sin precedente. Algunos incluso lo describieron como peligroso, sugiriendo que una África unificada podría cambiar los equilibrios de poder global, especialmente si el continente comenzaba a negociar con una sola voz en temas como comercio, migración y alianzas militares. Sin embargo, en Pekín, la reacción fue más matizada. Los medios estatales chinos elogiaron el acuerdo como un paso audaz hacia la soberanía africana, mientras insinuaban discretamente oportunidades de cooperación a largo plazo. Fuentes internas sugieren que China ve la unificación de la Unión Africana tanto como un desafío como un nuevo tipo de socio, potencialmente más estable aunque más asertivo. Y en el Medio Oriente, particularmente en las naciones del Golfo, hubo una observación silenciosa y una prisa por reevaluar las estrategias. Si África realmente comenzara a operar como un solo bloque político y económico, ya no sería un continente del que extraer recursos, sino una fuerza con la que negociar. Pero no solo los gobiernos del mundo respondieron, también lo hicieron las corporaciones, las multinacionales, los gigantes energéticos, los imperios farmacéuticos, los conglomerados tecnológicos que habían operado durante mucho tiempo con poca resistencia en los fragmentados estados africanos. De repente, comenzaron a hacer nuevas preguntas. ¿Seguirían siendo válidas sus licencias bajo una autoridad africana central? ¿Sobrevivirían sus paraísos fiscales a un sistema regulador unificado? Ahora tendrían que enfrentar el escrutinio de todo un continente. En lugar de hacer acuerdos con ministros individuales, el pánico no fue ruidoso, pero sí real. Porque lo que África había hecho no fue solo crear una nueva estructura, sino amenazar una antigua, y en esa amenaza había una especie de valentía que el mundo no había visto en generaciones. Los canales de noticias del norte global informaron con cautela sobre el acuerdo, pero evitaron las palabras unidad, soberanía o revolución, eligiendo en su lugar términos como integración, experimento o alineación de bloques. Empero, los medios africanos contaron una historia diferente. Los titulares declararon que era el comienzo de la verdadera independencia, la segunda liberación, el nacimiento de una nueva era. Y en las redes sociales, los jóvenes tomaron el control. Millones de publicaciones inundaron Twitter, Instagram y TikTok desde todos los rincones del continente. Un mensaje se destacó por encima de los demás: África está despierta. Esto no fue solo un acto político, fue uno psicológico, espiritual, cultural, y el mundo lo sabía. África acababa de convertirse en el continente a observar, no por su crisis, sino por su valentía, no por su caridad, sino por su crisis, su elección, no por su pobreza, sino por su poder. El orden global había sido advertido y el nuevo mapa de África había sido trazado. No todos los líderes africanos firmaron con alegría, algunos firmaron con manos temblorosas, otros con el peso de la supervivencia política. Algunos firmaron porque temían quedar atrás, no porque creyeran en el sueño. Detrás de las cámaras, detrás de los aplausos, detrás del apretón de manos, había un silencio profundo y calculador, especialmente entre los jefes de Estado de largo mandato, aquellos cuyo poder no se basaba en la unidad, sino en la división. En varios países comenzaron a crecer murmullos, callados pero agudos, en los rincones de la élite gobernante, en las oficinas de los principales generales militares y entre los intermediarios del poder corporativo. Surgieron preguntas disfrazadas de duda. ¿Es esto realmente lo que quiere nuestra gente? ¿Afectará esto nuestra soberanía? ¿Qué pasa con nuestra constitución? ¿Qué pasa con nuestro control? En reuniones privadas, algunos expresaron su preocupación de que la nueva estructura continental pudiera debilitar la identidad nacional o, peor aún, exponer sus fracasos internos a una audiencia más amplia. Porque una África unificada significaba datos compartidos, inteligencia compartida y responsabilidad compartida, y para algunos líderes, eso era una proposición peligrosa. Se escuchó a un presidente de África Oriental decir: en este acuerdo no es unidad, es una rendición lenta de todo lo que hemos construido. Otro, según se informó, le dijo a su círculo interno que los jóvenes estaban forzando esto y que la historia se movía demasiado rápido. Pero fuera de los palacios presidenciales,
la gente ya se había movido más rápido. En Lagos, los jóvenes nigerianos marcharon no en protesta, sino en afirmación, sosteniendo pancartas que decían África primero. En Kinshasa, el grito de una nación, un pueblo resonó por los pasillos de las universidades. En Lusaka, las vigilias con velas honraron el legado de los luchadores por la libertad cuyos nombres habían sido enterrados durante mucho tiempo por los libros de texto escritos por forasteros. En Accra, cientos se reunieron en la plaza de la Independence, algunos en celebración, otros en oración, algunos en incredulidad. Viejos con los brazos cruzados y los ojos llenos de recuerdos susurraron: esto es lo que Nkrumah habló, y ahora finalmente está respirando. Sin embargo, no todos en las calles creían. En partes del norte de África, el escepticismo persistía. Algunos temían que las diferencias lingüísticas, culturales y religiosas fueran nuevamente utilizadas como armas, que la unidad se convirtiera en otra forma de dominación. Otros temían que sus voces se ahogaran en un parlamento continental donde el tamaño de la población determinaba la influencia. En Sudáfrica, los debates llenaban los programas de entrevistas y las aulas. Este era un paso hacia la verdadera justicia, o simplemente otro gesto simbólico de los políticos que esperaban distraer de la desesperación económica. Algunos temían que las naciones más fuertes pudieran beneficiarse más, que esta unidad no nivelara el campo de juego sino que lo inclinara aún más. Pero incluso entre los detractores surgió un nuevo tipo de pensamiento. ¿Y si esta vez pudiera funcionar? ¿Y si la unidad no significaba opresión sino protección? ¿Y si esto no era el sueño de la élite, sino la voluntad del pueblo? Y los jóvenes se aseguraron de que sus voces fueran escuchadas más fuerte que todas las demás en las redes sociales. Lanzaron campañas tituladas "No estamos esperando" y "Una África ahora". Los anuncios digitales iluminaron las calles de Cali, Nairobi y Dakar, transmitiendo mensajes de esperanza, dirección y responsabilidad. En Nairobi, una joven gritó frente a una cámara: "Queremos liderazgo, no señorío. Queremos un futuro, no más miedo". Y ese clip por sí solo alcanzó más de 20 millones de vistas en 48 horas. La presión ahora era de dos lados. Los líderes africanos no solo estaban siendo observados por Occidente, sino por sus propios ciudadanos. No podían firmar el acuerdo y alejarse. Tenían que demostrar que significaba algo. Los grupos cívicos comenzaron a organizar reuniones, exigiendo claridad, transparencia y acceso al recién anunciado borrador de la Carta Continental. Los medios de comunicación independientes comenzaron a publicar desgloses de lo que cada sección del acuerdo significaba en términos reales para la salud, el comercio, las fronteras, la justicia. Incluso en países donde el escepticismo era alto, los artistas, músicos y poetas comenzaron a crear obras inspiradas por la idea de una África unificada. En Marruecos, apareció de la noche a la mañana un mural que mostraba un mapa colonial fracturado, siendo cosido por manos de diferentes tonalidades. En Sierra Leona, los niños de las escuelas representaron una obra sobre el sueño de la unidad, ambientada en el futuro donde ya no era necesario un pasaporte entre naciones, solo propósito. África estaba hablando no en una sola voz, sino en muchos tonos. No en un solo idioma, sino en muchos ritmos. Pero por primera vez todos esos sonidos se movían en la misma dirección. El silencio de la vacilación estaba siendo lentamente superado por el ruido de la responsabilidad y la esperanza. Y ahora, con el acuerdo firmado y la gente observando, surgió la siguiente pregunta en todo el continente: ¿qué sucede ahora? Las firmas estaban secas, las fotografías tomadas y el mundo atónito, pero la parte más difícil no fue el momento de la unidad, fue la maquinaria necesaria para hacerla realidad. ¿Qué significa gobernar un continente donde 54 naciones tienen cada una su propia constitución, sus propios idiomas, sus propios ejércitos, sus propias deudas y sus propias divisiones? El acuerdo recién firmado no ignoró esto. TH lo abordó de frente con lo que muchos están llamando la hoja de ruta política más ambiciosa que África haya intentado jamás. El primer paso, anunciado en cuestión de horas después del acuerdo, fue la formación del Consejo de Gobernanza Transitoria de África, un grupo de trabajo de 20 miembros procedentes de todas las regiones del continente, compuesto por ex-líderes respetados, jóvenes tecnócratas, economistas y expertos constitucionalistas. Su propósito es simple: en diseñar el esqueleto del gobierno africano. Serán responsables de redactar la Constitución continental, proponer el modelo electoral, diseñar un marco para la moneda compartida y establecer el organismo legal que supervisará la justicia a nivel continental. Pero incluso este primer paso está lleno de desafíos. Como crear un gobierno que hable en nombre de más de 1.4 mil millones de personas, respetando las voces locales que han sido ignoradas durante tanto tiempo por sus propios líderes nacionales. El grupo de trabajo ya ha anunciado planes para dividir el gobierno en 4 ramas principales: la ejecutiva, la legislativa, la judicial
y la cívica, cada una diseñada no solo para el poder sino para la participación. La rama ejecutiva estará encabezada por una oficina que aún está por crear, llamada la Presidencia Continental. Una presidencia rotativa, elegida cada 5 años por todos los africanos, mayores de 18 años utilizando un sistema de votación biométrica digital. Esta presidencia tendrá poderes limitados y estará controlada tanto por el Parlamento como por el organismo de supervisión cívica. La rama legislativa, conocida como la Asamblea Panafricana, se dividirá según la representación poblacional, equilibrada por la equidad regional. Cada país enviará delegados electos, pero ninguna nación dominará. Incluso los estados más poderosos estarán limitados para prevenir monopolios de influencia. La rama judicial estará encabezada por la Corte Continental de Justicia, que tendrá supremacía sobre los tribunales nacionales solo en cuestiones de derechos humanos, corrupción, fraude electoral y crímenes transfronterizos. Los Estados miembros mantendrán su autonomía sobre los problemas criminales y civiles locales, pero las violaciones mayores ya no estarán protegidas por las fronteras. Quizás la propuesta más revolucionaria sea la cuarta rama, la rama cívica. Estará compuesta por africanos comunes elegidos por sorteo para sentarse en los consejos de revisión y celebrar audiencias públicas sobre leyes y políticas propuestas, dando acceso directo a la gente común para moldear decisiones continentales. También se está elaborando un plan para un comando panafricano de paz y seguridad, una unificación de las dispersas alianzas militares de África en una sola estructura de mando centrada exclusivamente en defender la soberanía del continente y mediar en los conflictos internos sin interferencia occidental. Económicamente, el grupo de trabajo ha comenzado consultas con los bancos centrales de toda África para diseñar una moneda comercial unificada, apodada el Kola, una moneda estable digital respaldada por una canasta de productos básicos africanos, incluidos oro, cacao, cobalto y litio. Al principio no reemplazará a las monedas nacionales, pero servirá como una moneda para el comercio y la inversión a través de las fronteras. Los críticos ya han planteado preocupaciones sobre la ejecución, sobre la infraestructura, sobre la confianza, pero la respuesta del grupo de trabajo ha sido firme. No estamos construyendo una unión perfecta, estamos construyendo una real, y evolucionará a medida que nosotros evolucionemos. En universidades e instituciones financieras, los debates han comenzado. Los economistas se preocupan por la inflación, los abogados por el caos legal y los líderes tradicionales por la erosión cultural. Pero muchos coinciden en una cosa: el proceso ha comenzado. No será fácil detenerlo. La pregunta no es si llegarán obstáculos, la pregunta es cuántos y qué tan rápido, y si los arquitectos de este nuevo experimento africano están listos para las tormentas que se avecinan, porque construir una nación es difícil. Un continente es aún más difícil, pero construir un solo gobierno para África es algo que nadie ha hecho antes. El sueño ahora es un plan. El plan ahora es una línea de tiempo y la línea de tiempo está corriendo. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo respondiera, no con misiles, no con indignación pública, sino con algo más familiar, más sutil y más efectivo en silencio, desinformación y estrategia. Horas después de la firma del acuerdo de unidad, comenzaron a aparecer informes oscuros, artículos en línea llenos de dudas, análisis citando expertos no identificados que predecían desastres. Los grupos de reflexión financiados por donantes extranjeros comenzaron a liberar estudios advirtiendo sobre caos, hiperinflación, olas de migración y disturbios civiles en las capitales del mundo. Los cables diplomáticos se movieron rápidamente. No estaban preocupados por la celebración, estaban preocupados por el control. La unificación de África no estaba siendo tratada como un triunfo, estaba siendo tratada como una amenaza. En una reunión privada en Ginebra, representantes de 5 de las economías más poderosas del mundo se reunieron para discutir las implicaciones de un bloque africano unificado, uno que podría renegociar todos los acuerdos comerciales a la vez, uno que también podría crear su propia narrativa en los medios globales, uno que finalmente podría decir no. Temían lo que África acababa de ganar en poder de negociación. Casi de la noche a la mañana, comenzaron a llegar propuestas de ayuda extranjera disfrazadas de regalos, cargadas de condiciones, ofertas para ayudar a hacer la transición del continente hacia la gobernanza, la estabilidad, ofertas para capacitar a los funcionarios públicos, construir infraestructura, gestionar elecciones, pero la letra pequeña era pesada y la influencia aún más pesada. Ya las filtraciones de inteligencia sugieren que se están haciendo intentos por dividir naciones clave, especialmente aquellas con entornos políticos frágiles. Se está acercando a los líderes de oposición, alentándolos, prometiéndoles recompensas sutiles por desacreditar el proceso del gobierno continental en países como Sudán y Libia, donde el conflicto ya hierve. El momento de las escaladas
ha levantado cejas. ¿Fue una coincidencia o presión coordinada para probar que África es demasiado inestable para unirse? Los medios occidentales han comenzado a moldear una narrativa silenciosa. En lugar de celebrar el coraje de unirse, centran en el costo de la tarea, la confusión, los riesgos, publicando titulares que preguntan si África está lista, no titulares que preguntan por qué tardó tanto. Pero aún más peligroso es la guerra invisible, la guerra financiera. Los especuladores de divisas han comenzado a apostar contra los mercados africanos, apostando por el fracaso. Mientras tanto, los bancos internacionales comienzan a retirar discretamente líneas de crédito blandas, en anticipación de la inestabilidad. El mensaje es claro: la unidad tiene un precio, y ese precio no se pagará fácilmente. Mientras tanto, ha surgido una nueva campaña digital en las plataformas sociales. Bots y granjas de trolls están difundiendo rumores que sugieren que el acuerdo de unidad fue firmado bajo coacción, que era un complot militar, que es un plan para robar tierras, religión o identidad. Estos mensajes no son aleatorios, están dirigidos región por región, tribu por tribu, idioma por idioma. Esto no es solo sabotaje, es una operación psicológica para dividir antes de que la fundación se establezca. Incluso dentro del continente africano, no todas las manos permanecen limpias. Los aliados internos de los intereses extranjeros se están posicionando como voces de la razón, advirtiendo que el acuerdo avanzó demasiado rápido, que se necesitan más estudios. La gente no fue suficientemente consultada. Estas voces son amplificadas no porque lleven la verdad, sino porque sirven al viejo orden, el que prefería una África dividida, confundida y dependiente. El presidente respondió a esta resistencia con calma pero claridad. Dijo: esperábamos sabotaje. Planeamos para el sabotaje. Esto no es una sorpresa, es una señal de que estamos haciendo algo real. En ciudades africanas han comenzado a aparecer carteles con mensajes simples y audaces. Una África, una lucha. Han comenzado a surgir murales y grafitis, reemplazando las estatuas coloniales, no con líderes, sino con mensajes. La unidad no es un sueño, es nuestra arma. El grupo de trabajo que está construyendo el gobierno continental ha duplicado la seguridad alrededor de sus reuniones, ha cifrado sus comunicaciones y ha comenzado a realizar campañas para contrarrestar narrativas en escuelas, instituciones religiosas y consejos tradicionales. Saben que el ataque no es solo militar o económico, es mental y cultural. África está bajo presión, pero África también está consciente, y esa conciencia es una especie de armadura. Esto no es solo una batalla política, es una batalla por el alma de un continente. Y la pregunta ahora no es si el mundo intentará detener a África, sino si África está lista para seguir adelante, sin importar quién lo intente. En una tranquila aldea fuera de Kumasi, un agricultor llamado Kojo se encontraba junto a sus cultivos, sonriendo por primera vez en años. No era solo el clima ni el rendimiento, era el mensaje que había recibido solo días antes en un aviso oficial de un nuevo organismo continental agrícola que le ofrecía acceso gratuito a herramientas de riego modernas como parte de la iniciativa agrícola Una África. Kojo nunca se había interesado por la política, pero esto lo entendía. Su vida estaba cambiando no porque un político diera un discurso, sino porque África había tomado una decisión. A lo largo del continente están surgiendo historias similares. Historias no de presidentes ni de parlamentos, sino de personas cuyas vidas están comenzando a cambiar, gracias a una decisión tomada en Addis Abeba, en Nairobi. Un grupo de jóvenes desarrolladores de tecnología lanzó una aplicación llamada Umoja Connect, una plataforma que permite a los africanos enviar dinero, intercambiar servicios y formar asociaciones sin comisiones por conversión de divisas. Dicen que el sueño de la unidad económica no se trata de los bancos. Se trata de hacer más fácil para el hombre común crecer. En Accra, los niños ahora comienzan su mañana recitando un nuevo juramento en una África, un pueblo, un futuro. El maestro explica que no se trata de olvidar de dónde vienen, sino de recordar que todos pertenecen a algo más grande. En Bamako, un grupo de enfermeras y médicos están siendo capacitados por un nuevo cuerpo de salud panafricano diseñado para permitir que los profesionales médicos trabajen a través de las fronteras, sin demoras burocráticas ni restricciones de visa. Ya no es necesario que un médico de Wando pida permiso para ayudar en Chad o Angola. En el campo de refugiados de GMA, que antes albergaba desesperación, ahora se está convirtiendo en un centro de innovación regional. Los jóvenes de las comunidades desplazadas están siendo nané, a los jóvenes se les están dando portátiles, mentoría y fondos iniciales para comenzar negocios bajo el Fondo del Renacimiento Africano. Y en los centros de cuidado infantil, donde la música resuena a través de cada callejón, los artistas están componiendo nuevos himnos, canciones que combinan lenguas y ritmos, celebrando no una tribu o nación,
sino el alma del continente. En Xi'an, estos no son milagros. Aún no son masivos, pero son reales. Son señales de que algo ha cambiado y la gente puede sentirlo. Durante décadas, el potencial de África era una frase que se lanzaba en discursos e informes. Potencial significaba más tarde puro no ahora. La gente está empezando a creer en el ahora. Incluso la diáspora está respondiendo. Los africanos en Europa, las Américas y el Caribe están organizando manifestaciones de unidad, construyendo puentes para reconectar con el continente no como observadores, sino como participantes en su renacimiento. Una joven en Toronto, con raíces en Camerún, publicó un mensaje en línea: nunca me he sentido más conectada a mi hogar. Esto no se trata de dónde naciste, se trata de dónde pertenece tu espíritu. Pero esta esperanza no es ciega. Que miran. Muchos todavía hacen las preguntas difíciles: ¿los líderes cumplirán? ¿La corrupción volverá? ¿Sobrevivirá la unidad al peso de los egos y los intereses? Son preguntas justas y no debilitan el movimiento. Lowford, porque profundamente esta vez, la gente no solo está celebrando, está observando, están participando, están moldeando. Desde los vendedores ambulantes hasta los ingenieros, desde las mujeres del mercado hasta los académicos universitarios, hay una revolución silenciosa en crecimiento. No con violencia, sino con visión. Los carteles en las ciudades lo dicen. Claramente en esta vez, la gente es el gobierno. El Consejo de Gobernanza Transitoria de África ha abierto una plataforma digital para que cada ciudadano envíe ideas, preocupaciones y propuestas para la nueva Carta Continental. En la primera semana se enviaron más de 5 millones de entradas. El mensaje es claro: en África ya no está esperando que los líderes lideren. Está creando su propio camino. Y el poder de este movimiento no radica en los palacios o las oficinas, sino en las cocinas, en los autobuses, en los patios de las escuelas, en los barrios marginales, en los rascacielos, en lugares donde la política nunca solía llegar. El África que está emergiendo no es perfecta. No es rica, pero está despierta y avanza junta. Ningún movimiento es inmune a la presión, y ninguna revolución avanza sin ser probada. El sueño de una África unida fue lo suficientemente poderoso como para sacudir al mundo. Pero se enfrenta a un desafío más peligroso: en la traición desde adentro. En las últimas semanas, los murmullos se han convertido en movimientos. Varios grupos políticos dentro de los Estados miembros han comenzado a oponerse a la autoridad continental, alegando que se les está despojando de su soberanía, que las tradiciones locales están en peligro y que se están imponiendo ideas extranjeras con vestimenta africana. En el norte de Nigeria, una alianza de gobernadores emitió una declaración cuestionando la legitimidad de la Carta Continental, argumentando que las constituciones nacionales no pueden ser reemplazadas por una estructura supranacional africana, sin referendos públicos completos. Las preocupaciones fueron expresadas en Etiopía, donde los consejos religiosos levantaron alarmas sobre la dilución cultural. En Sudáfrica, una coalición de sindicatos comenzó a protestar por las regulaciones laborales unificadas, temiendo que los salarios y los beneficios laborales pudieran ser estandarizados a la baja para coincidir con los denominadores más bajos, no los más altos. Algunos políticos alimentaron estos temores, advirtiendo sobre la pérdida de empleos y la centralización económica. Y en Camerún, un poderoso cartel empresarial comenzó a hacer lobby en contra de la moneda continental, temiendo que una estructura económica unificada pudiera poner fin a su monopolio sobre el comercio transfronterizo. A lo que comenzó como susurros en los pasillos ahora se estaba gritando en las cámaras del Parlamento, transmitido en entrevistas y debatido en las calles. La unidad se estaba convirtiendo en un campo de batalla. El Consejo de Gobernanza Transitoria de África respondió con urgencia, enviando diplomáticos para reunirse con los líderes disidentes, prometiendo diálogo y zonas de ajuste, modelos transitorios que permitirían a los países indecisos adoptar reformas a su propio ritmo. Pero incluso dentro del mismo Consejo surgieron desacuerdos. Algunos miembros creían que los compromisos ralentizarían el proceso y debilitarían la visión. Otros argumentaron que sin paciencia la unión podría fracturarse antes de que se formara completamente. Las tensiones aumentaron aún más cuando surgió un audio filtrado que supuestamente mostraba a un alto líder africano expresando su frustración con la presidencia continental, llamándola prematura y peligrosa. El audio desató la indignación, con grupos de jóvenes exigiendo la renuncia del líder y formándose manifestaciones para defender la integridad del proceso. Mientras tanto, actores externos vieron una oportunidad en la división. Las embajadas extranjeras abrieron discretamente canales de comunicación con políticos descontentos, prometiendo apoyo, financiamiento y legitimidad global si se separaban públicamente del acuerdo. Circularon rumores de que una importante nación de África Occidental estaba considerando retirarse,
un movimiento que podría crear un efecto dominó. Las redes sociales se convirtieron en un nuevo campo de batalla. Las campañas de desinformación se intensificaron. Las noticias falsas se difundieron más rápido que los hechos. Las teorías de conspiración advertían de un plan secreto para borrar grupos étnicos, crear un nuevo imperio colonial y silenciar la disidencia para siempre. Pero en medio del ruido también hubo voces de claridad. Voces que recordaban a la gente lo que estaba en juego. Un anciano respetado en Malí habló en la radio nacional diciendo: luchamos para quitar las cadenas coloniales, no reemplazarlas con los muros tribales. Un activista en Kenia escribió una carta abierta leída en todo el continente diciendo: la unidad no es una amenaza, es una prueba. La prueba de si podemos superar el miedo y el ego. Los artistas callejeros pintaron murales de naciones africanas, tomándose de las manos mientras sangraban. El mensaje era simple: nos levantamos juntos o caemos separados. Las grietas eran reales y crecían, pero también lo era la conciencia de que este momento podría perderse para siempre si no se defendía. En respuesta, el Consejo anunció una cumbre continental abierta a delegados cívicos, líderes juveniles y partidos de oposición para reexaminar la carta y abordar los temores de manera transparente. Se transmitiría en vivo en todos los estados miembros como un primer paso en la gobernanza africana. Este movimiento fue audaz pero necesario, porque si la unidad iba a sobrevivir no podía construirse en silencio o secreto. Tenía que resistir la tormenta con los ojos abiertos y los corazones firmes. La pregunta ya no era si el sueño seguía vivo, era si el sueño podría soportar la traición. El escenario estaba preparado, los debates realizados, el miedo enfrentado, las grietas expuestas, y ahora era el momento de la prueba final. La votación decidiría si la unidad de África era algo más que tinta sobre papel. Los delegados de cada nación regresaron a Addis Abeba para lo que se convertiría en el momento más visto en la historia de África en la Gran Asamblea de la Unión Africana, una cumbre de emergencia donde la ratificación final de la Constitución de una África unificada se sometería a votación. No solo había líderes en la sala, esta vez, cada país había enviado a 10 observadores ciudadanos, seleccionados al azar de grupos juveniles, sindicatos y agricultores, cuerpos estudiantiles, asociaciones de ancianos, redes de fe. Incluso la diáspora tuvo delegados que fueron trasladados desde lugares tan lejanos como Brasil, Canadá y el Caribe. Esta vez, África no solo era gobernada, se gobernaba a sí misma. El ambiente estaba cargado de electricidad, la tensión y la esperanza bailando en el mismo aire. Los medios africanos transmitieron el evento en vivo. Las aulas hicieron una pausa para verlo. Las estaciones de radio tradujeron cada palabra a los dialectos locales. Las aldeas se agruparon alrededor de televisores alimentados por energía solar. Hasta en las zonas rurales de Malawi, Níger y Sudán del Sudán los nombres fueron llamados uno a uno. A cada nación se le dio un momento para emitir su voto en sí, o no a convertirse en parte de un gobierno africano unificado bajo una visión compartida. Nigeria dijo sí. Camerún dijo sí. Kenia dijo sí. Argelia dijo sí. Zimbabue dijo sí. Botswana dijo sí. Angola dijo sí. Luego llegó el momento que todos esperaban en Sudáfrica. Su decisión había sido incierta hasta el último momento. La sala se quedó en silencio, y entonces el representante se levantó y dijo una palabra en sí. La cámara estalló en aplausos, no solo por el voto, sino por lo que significaba. La resistencia había sido real, el miedo había sido fuerte, pero la unidad había logrado superar a ambos. Solo 2 naciones eligieron abstenerse, no como rechazo, sino como una solicitud de más tiempo para prepararse. Sus voces fueron respetadas, no silenciadas, su autonomía honrada como parte del todo más grande. Cuando se anunció el conteo final, 52 naciones habían ratificado la constitución de una África unificada. El umbral había sido superado, la unión legalmente formada, y la historia reescrita en todo el continente. Las sirenas sonaron no como advertencia, sino como celebración. Las bocinas de los autos sonaban, las campanas de las iglesias sonaban, los tambores llenaron las calles, las madres lloraban, los niños bailaban y los extraños se abrazaban como familia perdida desde hacía mucho tiempo. En Larus, un niño corría por el mercado gritando: ahora somos uno, ahora somos uno. En Kigali, las pantallas de proyección iluminaron las paredes de la ciudad, mostrando un mapa de África pulsando con luz y color, cada frontera desvaneciéndose lentamente, hasta que todo el continente brilló como uno solo. Ibrahim Traoré se dirigió a la gente, su voz calma, su rostro sereno dijo: no hemos creado el paraíso, hemos elegido el camino hacia él, y caminaremos ese camino juntos, descalzos si es necesario, sangrando si es necesario, siempre hacia adelante. El mundo observó, atónito, algunos con admiración, otros con miedo.
Los medios globales ya no pudieron ignorarlo. Lo llamaron el siglo africano, el nacimiento de un nuevo poder, la reconfiguración del sur global. Pero para los africanos fue algo más profundo: no poder, no estrategia, sino identidad. La recuperación de un hombre que había sido dividido, un hogar que había sido vendido, un sueño que había sido aplazado, ahora despertado. El acto final fue simbólico, pero necesario. Una gran llama encendida en el corazón de la Unión Africana, una antorcha que ardería día y noche, custodiada por niños de cada región. Un recordatorio de que esta unidad no era para los políticos, era para las generaciones por nacer. Y así comenzó la era de una África unificada. No perfecta, no fácil, no sin enemigos, pero real, viva e imparable. África había hablado, no en guerra, no en susurros, sino en unidad. Y ahora el mundo tendría que escuchar. Cambiado para siempre.